y hay una serie de preguntas. ¿Qué hago? ¿Qué sigue? ¿Lo digo? ¿Lo comparto? ¿Se lo comunico a mi familia? ¿Cuál va a ser el tratamiento que voy a requerir en este caso? ¿Qué es lo que voy a hacer a partir de ahí? Y luego hay otra imagen también en donde dice, esto es lo que haré, que es como un bombillito que a una persona se le puede encender a partir de ahí, o porque ese bombillito se le enciende, ¿por qué? Porque a partir de su diagnóstico supo qué hacer, porque tiene a un profesional que lo está apoyando, que lo está guiando, pero muchas veces son más las dudas al respecto. Y si hay dudas para los papás cuyo diagnóstico es en sus hijos, imagínense ahora para un adulto con TDAH. Si esto se va a curar o si esto va a continuar, esa es la gran duda que los profesionales, que las personas hacen a los profesionales. Por ejemplo, uno de los principales aspectos que mencionamos acá es que el TDAH no se cura porque no es una enfermedad. Lo que permite en este caso es dar como una guía, un apoyo a una condición que es totalmente crónica, que si la persona fue diagnosticada con TDAH es una situación que la persona va a tener a lo largo de su vida. Y a partir de ahí lo que tiene que hacer la persona es una guía, autoeducarse, psicoeducarse, y orientarse en torno a lo que significa esta condición. Por eso es que muchas veces los profesionales mencionamos la psicoeducación, que la psicoeducación la pueden dar profesionales en la salud mental, pero que conozcan de esta condición. Puede ser un psiquiatra, un médico, un pediatra. Dice aquí, buenas tardes. Dice, doctora, ¿quién da el diagnóstico final para confirmar si una persona tiene TDAH? Pienso que puso niño, pero al final es algo similar. Bueno, vamos a contestarle de una vez a Maggie. El diagnóstico, y hablo para efectos de Costa Rica, porque aquí pudieran estar conectadas algunas personas que no sean de Costa Rica. El diagnóstico a nivel de Costa Rica lo puede hacer un profesional en medicina, específicamente puede ser un neurólogo o un psiquiatra o un profesional en psicología clínica. Lo más importante aquí es que este profesional tú indagues, preguntes directamente al profesional si tiene experiencia, si conoce del TDAH, si está actualizado con lo que se establece a nivel internacional sobre las medidas, las guías clínicas, las evaluaciones, los tratamientos en TDAH, porque eso puede ir transformándose o puede ir cambiando con el tiempo según los estudios científicos. Tiene que ser una persona, un profesional que sepa de neurociencias, que sepa de condiciones del neurodesarrollo para que pueda tener un conocimiento de este tema, pero no solamente conocimiento del tema, sino también que tenga experiencia en la consulta diaria, en la atención diaria de estos pacientes y en este caso en personas adultas. A partir de ahí, si ya tienes el diagnóstico, como venía comentando anteriormente, lo más fundamental es que pienses que, bueno, digas, tengo esta condición, es una condición que me va a acompañar a lo largo de mi vida y que siempre ha estado ahí, porque a veces se piensa que el TDAH vino en un momento de mucho estrés o porque la persona tiene muchas obligaciones o responsabilidades o porque de repente tuvo alguna otra enfermedad y no. Cuando la persona se le da un diagnóstico ya en su vida adulta, ese diagnóstico siempre estuvo ahí. Lo que pasa es que algo sucedió, algo hubo que no se captó desde su niñez y desde su adolescencia. Bueno, y a partir de aquí, en el momento en que la persona es diagnosticada, como venía comentando, es
la psicoeducación que tú vas a recibir, ya sea de un profesional, puede ser un profesional también desde el área de la psicología clínica. Muchas personas también reciben esa psicoeducación de una manera también muy autodidacta. Sin embargo, hay que tener cuidadito con eso porque si es información que tú vas a accesar por medio de las redes sociales, por medio de una página de internet, es importante que cuando tú googlees el tratamiento para el TDAH o TDAH en adultos, te va a salir un montón de información. Entonces, y muchas veces esa información que va a salir ahí no tiene un fundamento científico. Por eso es importante que cuando accesas para que la información tenga muy buena fuente, es mejor poner Google Academics. Cuando tú pones Google Académico o Academics, por lo menos te garantizas que la información que te va a salir ahí tiene un aval más científico. Estoy poniendo una imagen donde dice acá, salen imagen de adultos y salen los tres principales síntomas o como le llamamos nosotros, los síntomas nucleares del TDAH, que es la desatención, la hiperactividad y la impulsividad. Y hay una expresión que dice, bueno, ¿por qué ahora? ¿Por qué si tengo 40 años? ¿Por qué si tengo 50? ¿Por qué si tengo 30? ¿Por qué me están diagnosticando esto? ¿Y por qué eso no lo vieron antes? Mis profesores, mis padres. Y muchas veces hay dudas en torno a esta situación. Están los tres síntomas fundamentales o nucleares, pero hay siempre dudas en el adulto y a veces esto puede generar inclusive hasta enojo, molestia o reproches. Y es que hace 20, 25, 30 años atrás, muchas veces había poco acceso a la información y muchas veces más que ver un TDAH, lo que se veía era una mala conducta, un niño brincando, un niño que pasaba en las nubes y que de repente tenía malas calificaciones, o lo que se veía era un mal comportamiento y lo que se hacía era llamar la atención a los papás, o inclusive cuando la persona fue adolescente, inclusive pudo haber tenido problemas hasta el consumo de drogas, una conducta desafiante, dificultades importantes en el aprendizaje. Entonces se veían otras cosas, pero de alguna manera no se captó ese TDAH. O por otro lado, y eso me ha pasado mucho con mis consultantes, es que el TDAH no generó ninguna dificultad a nivel de comportamiento ni a nivel de materias, y eso pasa mucho en las mujeres. No había un problema conductual, la chica nunca dio problemas a nivel de la escuela, del colegio, sacaba excelentes notas, inclusive era hasta cuadro de honor. Entonces pasó desapercibido, y es mayormente cuando esta joven se convierte en una mujer y se va enfrentando a otras demandas, es cuando sucede que comienza a haber dificultades con la organización, comienza a haber dificultades con la priorización, comienza a haber dificultades con la desatención, comienza a tener problemas también con el manejo del tiempo, con el manejo de la impulsividad, con el manejo de sus finanzas. Entonces son personas que se endeudan. Entonces ya tú vas entrando a tu vida adulta y vas enfrentando otras exigencias de la vida diaria que te exigen un funcionamiento ejecutivo para lidiar con todas las demandas de la vida. Es donde viene a aparecer el TDAH. O pudiera ser también que de niño, y eso ha sucedido más en los hombres también, en los niños, es que existían problemas conductuales,
pero a pesar de eso el niño iba pasando las materias y eso era más común también en niños. Entonces habían serios problemas a nivel de la conducta por la expresión de estos síntomas, que lo que veían los docentes y los papás no eran síntomas de TDAH, lo que veían eran problemas conductuales, pero a pesar de eso, ese niño nunca tuvo dificultades, nunca tuvo dificultades para la parte académica. Entonces, fue de alguna manera compensando estos síntomas y es lo que nosotros le llamamos la compensación, que esa es una de las razones por las cuales la persona dice, ¿por qué a mis 40 y por qué no lo vieron antes? Y es por muchas veces es por eso, porque de alguna manera durante todos los años la persona vino compensando. Muchas veces esa compensación puede deberse a que si la persona tiene un nivel intelectual promedio o alto, también el nivel intelectual también puede compensar, o que estuvo en una escuela, en un colegio con mucha estructura y eso le permitió, o papás que tenían una muy clara estructura o ambientes muy estructurados a nivel de su dinámica, de su hogar, entonces eso le ayudó, o también que tuvieron tutores, y si todos esos aspectos se van sumando, ahí la persona va saliendo adelante. Y es cuando el chico sale del colegio y entra a la universidad, ¿verdad? Y ahí es donde ellos me dicen, ahí es donde me sonaron definitivamente. Entonces, todo esto puede pasar previo a un diagnóstico. Y hoy día, y bueno, y para muestra un botón, estas redes sociales que permiten esta transmisión de información, compartir, es donde ahí las personas podrían preguntarse, mire, yo me siento identificado con todo lo que dice en ese video. Yo me siento identificado porque de repente hice un test ahí en internet y hice 3 y todos me salieron que sí. Es donde la persona ahí dice, tengo que buscar a un profesional.